¿Cuáles son las tareas de hoy? ¿Cuáles son sus planos? En el último número de Pariendo hemos afirmado, por un lado, que la necesidad de sacarse de encima a toda esta clase dirigente, se había convertido para grandes porciones del pueblo en una necesidad inmediata, acuciante, directa, que entre esa tarea y la sobrevivencia inmediata van desapareciendo todas las mediaciones y velos intermedios. Y, por otro lado, que las tareas y acciones que se requieren para luchar por lo inmediato, hambre, etc., y las tareas y acciones que se requieren para sacarse esta clase dirigente de encima, que es la que impide solucionar esas necesidades inmediatas, son distintas. Es evidente que no es lo mismo, ni hay que hacer lo mismo, para reclamarles a ellos soluciones, o para organizar uno mismo encarar paliativos a los problemas, que para sacarlos a ellos del comando de la sociedad. Por lo que se trata de definir cuáles son las tareas a resolver, cuál es la diferencia entre esas tareas, y cuál la relación entre ellas. ¿Cómo venimos? Desde hace mucho tiempo viene desarrollándose una crisis aguda en la Argentina, económica, social y política. No fue casual la sucesión de golpes de Estado que vivimos desde el golpe de 30, ni tampoco las grandes luchas habidas a lo largo de todo el siglo pasado. Todo eso y mucho más de lo sucedido en el país no fue otra cosa que los efectos y consecuencias de una crisis económica que ya no permitía que las clases en cuyas manos estaba y está el poder económico y político siguieran haciendo sus ganancias a costa del trabajo del pueblo por las vías normales del funcionamiento del sistema capitalista. Para asegurar la continuidad de esas ganancias hizo falta violar las vías constitucionales y legales muchísimas veces, y lo hicieron, tanto en grandes hechos, como los golpes de Estado, como en una multitud infinita de pequeños y cotidianos hechos de injusticias, violaciones a las leyes, corrupción, diputados truchos, etc., y así fueron degradándose las leyes, la Constitución, las instituciones oficiales y legales, y sus dirigentes y funcionarios. Mientras todo esto sucedía, desde el pueblo y los trabajadores surgían acá o allá, protestas y luchas que intentaban impedir o frenar esa degradación, pero durante un tiempo largo esa degradación parecía no tocar la piel, no desestabilizar seriamente la vida de las mayorías populares. Así la degradación no encontraba serias resistencias y seguía adelante y se acrecentaba. Y como en todos los países, la dirección en que va esa sociedad la marca e imponen las clases económicamente poderosas, sus instituciones oficiales, la justicia, el parlamento, los gobiernos, que se subordinan cada vez más absolutamente a los dictados de esas clases poderosas, los bancos, etc. De esa manera la degradación se derrama hacia toda la sociedad, envenenándola. Así la degradación llegó hasta las instituciones que el pueblo y los trabajadores utilizaban para defender sus derechos, los sindicatos, los partidos políticos con arraigo popular, etc., y por esa vía tomó hasta sectores de las clases más pobres. La falta de otras alternativas, que cuando se insinuaron fueron aplastadas a sangre y fuego por las berzas represivas del régimen, contribuyó a que una pequeña porción de los sectores más pobres se contagiaran de esa degradación impuesta por las clases más poderosas económicamente. Al agravarse la crisis fue desestabilizando la vida de grandes sectores populares, y las protestas y luchas fueron creciendo, pero para llevar a cabo esas protestas ya no se podía utilizar a las herramientas tradicionales, sindicatos y partidos, pues eran parte de esa degradación, y aquí y allá fueron, protestas y luchas autoorganizadas por abajo. Fue apareciendo la autoconvocatoria de vecinos, desocupados, etc., en cada lugar. ¿Qué expresaban y qué eran esos pequeños y débiles brotes de algo nuevo que empezó a expandirse lentamente con el nombre de autoconvocatoria? Expresaban que algo maduraba en la conciencia de los trabajadores y sectores populares. Maduraba la idea de que los partidos y el sindicalismo del sistema se pudrían con la putrefacción del sistema mismo. Asomaba la comprensión de que la concepción sindical misma, concepción de negociación, era estrecha y limitada para enfrentar la nueva realidad que se presentaba, donde ya no queda nada ni hay espacio para negociar. En los primeros, incipientes e inseguros intentos de autoconvocatoria, lo más probable es que sus protagonistas lo hicieran solo como un movimiento reflejo, como una autodefensa frente a las traiciones constantes, las derrotas y frustraciones que dejaban como saldo las miles de luchas y protestas conducidas por la dirigencia sindical. Lo más probable es que ni esos primeros protagonistas de las formas autoconvocadas tuvieran conciencia de que estaban inaugurando un camino nuevo que respondía a las nuevas condiciones y que, empujado por la persistencia y profundización de esas condiciones, se desarrollan hasta llegar a convertirse en la forma tras la cual se movilizaran millones un 19 y 20 de diciembre del 2001.
Durante 2 o 3 años esta incipiente y nueva forma autoconvocada convivió con otras formas que predominaban sobre ella, el movimiento sindical y de los partidos políticos. Este periodo se extendió hasta el momento en que, empujados por la crisis, nuevos y mayoritarios sectores obreros y populares fueron arribando a las mismas conclusiones que los primeros. Por lo tanto, ese algo nuevo expresaba un avance en la conciencia de las masas, y no era otra cosa que la plasmación en la vida de ese avance. Conclusión: la clave está en el mayor desarrollo de la conciencia. O sea, la comprensión sobre las condiciones económicas, sociales y políticas en que se desarrollaba el proceso maduró en la conciencia de las masas, y se expresó en mía multitud de pequeñas acciones, más o menos espontáneas, hasta que llegó a expresarse en una enorme acción, el 19 y 20 de diciembre del 2001. Luego se dio otro paso. Hasta allí el movimiento de autoconvocatoria se había expresado a través de acciones pequeñas y grandes más o menos espontáneas, pero no había logrado plasmar generalizadamente en formas permanentes y más o menos estables, hasta que también eso se alcanzó, aparecieron las asambleas vecinales autoconvocadas y cientos de movimientos de similar característica. Las asambleas y esos movimientos plasman en los hechos una nueva forma organizativa. La tumultuosa participación inicial tanto en las explosiones espontáneas, como en el nacimiento de las asambleas y el surgimiento de centenares de movimientos, aglutinaba participantes unificados por un mismo estado de ánimo, la misma indignación ante lo que ocurría, un mismo instinto u olfato sobre la necesidad de enfrentar unidos la situación, pero, a la vez, con distinta experiencia, conciencia y condición social, y, por lo tanto, distintas expectativas en cuanto a los resultados inmediatos de la acción. Todo eso impidió que los niveles iniciales de participación y actividad pudieran ser sostenidos en el tiempo. Por otro lado, la consigna, que se vayan todos, que no quede ni uno solo, expresó el estado de ánimo predominante, y miles de escraches espontáneos fueron abriendo un abismo entre la dirigencia política, empresarial, sindical, etc., y el pueblo. Desde esos días hasta acá ese abismo se profundizó, abarcó a todos los sectores populares, superando el estado de ánimo pasajero, ganó en conciencia. Las masas populares han dado un salto en su experiencia y hoy están procesando, digiriendo lo ocurrido y la nueva situación creada. La crisis se profundizó y los problemas se tomaron más agudos y acuciantes, la pobreza y el hambre campea por todo el país, el bochornoso proceder de la justicia, la policía y los poderes públicos en sonados casos de asesinatos, autocondecoraciones de legisladores en Tucumán donde los chicos mueren a diario de hambre, muestran que la degradación del régimen se agrava día a día. Una contradicción aguda conmueve interiormente al pueblo, crece el sentimiento de impotencia, y con él la desmovilización, a la misma vez que las causas que empujan la indignación popular, que provocaron el estallido y la masiva movilización del 19 y 20 de diciembre y meses posteriores no dejan de crecer. La crisis económica internacional y nacional sigue y seguirá avanzando, a pesar de las volteretas, idas y vueltas, remiendos y emplastos que tal o cual gobierno o fuerza política intente o logre imponer, tratando de encontrar soluciones al sistema capitalista para evitar su fin. Todos los intentos se reducen a fugaces, y cada vez más cortos, espejismos. Los problemas e interrogantes. Así las cosas, por un lado, hay que procesar lo sucedido para transformarlo en experiencia asimilada, comprender la nueva situación, y avizorar lo que se viene. Por otro lado, la necesidad aprieta y hay que tratar de paliar, aunque sea los problemas más agudos. Esto define, en gran medida, las tareas a resolver en este periodo. Antes de analizar esas tareas, y que requieren cada una de ellas, las diferencias y la relación entre ellas, veamos quiénes deben acometer estas tareas. El activismo y sus posiciones. En los últimos meses han decaído los niveles de participación, aunque se mantienen elevados comparados con lo que había antes del 20 de diciembre. Frente a la imposibilidad de alcanzar las grandes demandas políticas, que se vayan todos, frente a la impotencia para decidir y resolver en el primer round de la puja con todos ellos, el movimiento parece abandonar los objetivos que no puede resolver para concentrarse en los que parece que sí puede resolver, y ha crecido la participación en la lucha contra el hambre, en resolver las necesidades mínimas, comedores, merenderos, reclamos por más planes, etc. Dos lógicas de acción predominan hoy entre el activismo social y político: una, la de los partidos de izquierda y sus extensiones en el movimiento social, piquetero, etc., y dos,
la de quienes rechazan los métodos de aparato y hegemonistas con que estos partidos y sus extensiones intervienen en los movimientos naturales. Veamos estas dos lógicas. Es ampliamente conocida la forma de acción de los partidos de izquierda, las disputas hegemonistas entre ellos, las tremendas dificultades y la imposibilidad con que se estrellan, aun en momentos de graves crisis, para poder asentar sus propuestas políticas en la voluntad de las masas. Frente a estas dificultades, y al no encaminarse la reflexión hacia la pregunta, ¿cuáles son las causas de que no logramos arraigo de masas para nuestra política y proyectos políticos?, se produce un vacío que amenaza con perpetuar el grado de aislamiento en lo político, y ante la ausencia de conclusiones políticas, ese vacío es cubierto por una actitud práctica, instintiva, como un acto reflejo, así el movimiento los arrastra, y ellos se refugian para no aislarse, en las tareas más inmediatas, que marcan las necesidades acuciantes. En su relación con las masas, su práctica concreta y viva se concentra en resolver las necesidades inmediatas de las masas y en las actividades que demandan resolver esas necesidades, marchas y reclamos para conseguir planes del Estado, comedores, merenderos, etc. Así la acción y los esfuerzos de ese activismo quedan encorsetados y se reduce a una conducta política defensiva, de contragolpe, para resolver los efectos más dramáticos de la crisis, mientras ésta se sigue agravando y con ella sus efectos. Otra parte del activismo, aquellos que reniegan de las prácticas de la izquierda, del consignismo abstracto y general que no resuelve nada y, al contrario, aleja a sectores de las masas, chocó durante un tiempo contra esas prácticas de la izquierda, vio y sintió esa acción de las organizaciones de izquierda como el gran obstáculo para avanzar. Y el reclamo instintivo brotó enseguida: horizontalidad. Parecía que eliminado ese obstáculo e impuesta la horizontalidad la cosa marcharía. La disputa se resolvió por el camino de la práctica. En unas asambleas y movimientos las organizaciones de izquierda tuvieron fuerza para asentar su presencia, en otras fue derrotada y desaparecieron. Pero tanto en unos como en otros lugares la participación decayó. El problema siguió y sigue planteado y sin solución, y esta parte del activismo también fue arrastrado por la impotencia reinante en gran parte de las masas y se refugió, igual que el activismo de las organizaciones, en las actividades que responden a las necesidades más acuciantes, comedores, merenderos, planes etc. Y de una u otra manera se encuentran nuevamente con el activismo de las organizaciones o siguen caminos paralelos y simultáneos. Lo posible y lo imposible. Mientras tanto, las causas más profundas de la crisis siguieron operando y agigantando la crisis, y frente a ese embate se derrumban como castillos de naipes todos los espejismos que nos tira el régimen como camada para que traguemos el anzuelo. ¿O acaso el hecho de que haya crecido mucho la cantidad de comedores logró achicar el hambre en la Argentina? No, el hambre creció. ¿Dónde quedaron los clubes del trueque a los que muchos vieron como la solución y otros como un paliativo importante a la pobreza en la Argentina? Desaparecieron tragados por el desarrollo de la crisis y la degradación. Por lo tanto, ese argumento de que no podríamos resolver hoy, echarlos a todos ellos, y entonces debemos concentrarnos en los objetivos que sí podríamos resolver, el hambre, etc., es solo un espejismo. Es justamente el hambre, la pobreza, el empobrecimiento general y masivo lo imposible de solucionar dentro de este régimen. Es más, dentro del régimen es imposible impedir que crezca y se extienda el empobrecimiento, el hambre y la degradación. Y como los problemas no se resuelven, sino que se agravan, por más comedores, planes y subsidios del Estado, las masas y su movimiento son empujados y forzados por ese agravamiento, a tender a elevarse hacia las causas de la crisis, a buscar un norte, a superar la encerrona del régimen que pretende arrinconarnos solo en la supervivencia diaria, y ni eso se puede resolver, y aquí o allá tienden a aparecer una variedad de actividades, marchas, actos, encuentros, etc., y allí se vuelven a repetirse los vicios anteriores. La situación y las tareas. La situación es cada vez más grave, más allá que luego de una caída brutal en las condiciones de vida del pueblo, algunos crean ver que el descenso se ha detenido, y que hay una pequeña recuperación. Esto no es más que una breve pausa, y ya el nuevo acuerdo con el FMI implica e impone nuevos ajustes. Se vienen los aumentos de tarifas de los servicios, nuevos impuestos o extensión de los actuales, etc. La crisis avanza y la descargan sobre nosotros. Nunca han hecho otra cosa y no lo van a hacer porque sería perjudicar sus intereses. Según dicen, van a aumentar el presupuesto para el gasto social, pero de todas maneras la plata que quede del lado del pueblo siempre será menos,
ese aumento no alcanzará nunca a compensar los nuevos recortes que nos van a sacar, y ese aumento lo hacen con la única y clara intención de condicionar, maniatar, esclavizar a quien recibe un plan. Para que no se crea que la perspectiva de agravamiento de la situación es solo una deducción nuestra, veamos lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, Clarín, suplemento zona, 2/2/2003, página 7, un informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, alerta sobre el deterioro del empleo en todo el mundo, que alcanzó un nivel sin precedentes. Hay 180 millones de personas desocupadas, según el cálculo del director general de la OIT, el chileno Juan Somavia. El documento precisa que el año pasado 20 millones de personas pasaron a engrosar la lista de desocupados en todo el mundo, y subraya que los más afectados son las mujeres y los jóvenes. Este deterioro de la situación mundial del empleo y la perspectiva de recuperación ligera o tardía son muy perturbadoras, dice Somavia. Y advierte, si continúa esa tendencia aumentará espectacularmente el número de desempleados. Aumentó, además, el número de trabajadores pobres, que cobran sueldos inferiores a $1 por día. En esta situación viven 550 millones de personas. Es poco probable que las tendencias del empleo se inviertan en el 2003, termina el informe de la OIT. No es poco probable, sino directamente imposible que estas tendencias se inviertan mientras la humanidad siga siendo esclava de un puñado de grandes magnates capitalistas y reyes de las finanzas. No es inevitable y fatal que esas tendencias se impongan, destruida esa esclavitud y organizada la vida social poniendo en el centro al ser humano y la naturaleza, esas tendencias nocivas y destructivas desaparecerán. Ya sabemos cómo creció la desocupación en la Argentina, pero veamos otra pelea del sistema en Argentina. La Nación, 25 de enero de 2003, en el lapso transcurrido entre 1995 y 2000 el trabajo infantil creció en 91,6% en la Argentina. Según datos elaborados por UNICEF y el Ministerio de Trabajo de la Nación, en 1995 había en el país 252.000 niños entre 5 y 14 años que trabajaban. En el 2000 esa cifra había ascendido 482.803, un 91,6% más que un lustro atrás. Ese número equivale a un 7% de la tasa de participación laboral. Aunque no hay información más actual, se estima que tras la crisis social y la recesión económica de fines del 2001 la cifra se incrementó. De manera que el hambre se seguirá extendiendo como pasó hasta ahora, harán falta miles de comedores más, y habrá menos plata del lado popular para sostenerlos. Aunque la necesidad nos imponga hacerlo, y sea una afirmación de la conducta solidaria de millones, estas tareas elementales no pasarán nunca de ser un paliativo y cada vez más insuficiente. No es por ese lado por donde tendremos soluciones a los problemas y angustias populares. De acá se desprende la necesidad de que para enfrentar y resolver nuestros problemas, hay que planteamos seriamente y como una acuciante tarea práctica sacarlos a todos ellos del comando de la sociedad, y eso implica encarar tareas más elevadas, más complejas. Distintas tareas. Relación V diferencia entre ellas. Tenemos, entonces, dos tipos de necesidades, que originan dos tipos de tareas, una más inmediata, más elemental, los problemas del hambre y las necesidades más acuciantes, y otra originada en que por mucho que hagamos y nos esforcemos para paliar ese hambre y esas necesidades acuciantes, estas no solo no se pueden resolver sino que se agudizan y crecen cada vez más, es decir, que por más comedores, merenderos, huertas y compras comunitarias, planes y subsidios del Estado, la pobreza y el hambre se sigue extendiendo, por momentos lentamente, y en otros momentos a saltos. O sea, no es que las tareas que se derivan del enfrentamiento con el régimen no las podemos resolver y en cambio el hambre sí, no es que estas tareas surgen desde afuera de las necesidades del pueblo, sino, exactamente al revés, porque no podemos resolver las necesidades más acuciantes del pueblo, y por más esfuerzos que hagamos el hambre, y las injusticias avanzan y se extienden cada vez más, nos vemos obligados a tomar las otras tareas, a elevarnos, sin dejar de combatir los efectos. Comedores, etc., a combatir las causas que provocan esos efectos. Esta es la relación real, objetiva, del origen, del nacimiento de esas dos tareas. No es que una nace de las necesidades del pueblo y la otra no, no es que surgen de necesidades distintas, ambas tareas brotan de la misma necesidad, acabar con los padecimientos y penurias del pueblo, que, por otro lado, no son solo el hambre, pues los mismos que padecen hambre se quejan por la inseguridad,
el gatillo fácil, el desastre en la salud y la educación, la destrucción del medio ambiente, etc. Además, ambas necesidades y ambas tareas no surgen paralelas, independientes una de la otra, sino que se deriva una de la otra, precisamente porque dentro del régimen y con ellos al comando de la sociedad no se puede solucionar las penurias y padecimientos cotidianos, y al contrario porque éstas se agravan más y más, es que surge la otra. El hecho de que los esfuerzos permanentes individuales y colectivos que hacemos para resolver nuestros problemas cotidianos se estrellan una y otra vez con la imposibilidad de resolverlos. La repetición una y otra vez de esta situación, el agravamiento continuo de nuestros problemas, nos llevan, nos empujan, y nos obligan, antes o después, a tratar de comprender las causas y atacarlas. No es que las conclusiones que se requieren para llegar a comprender la necesidad de enfrentarlos, surjan de intrincados razonamientos realizados en gabinetes alejados del pueblo, de ninguna manera, así nacen las mentiras de los políticos, economistas, empresarios del régimen, esas conclusiones surgen en el pueblo como fruto de lo que vive cotidianamente, de manera sencilla y natural, porque no fueron los grandes salarios, ni los continuos aumentos de salarios de los trabajadores los que provocaron la crisis, al contrario a los trabajadores se nos congeló y se nos rebajó el salario varias veces, y cuanto más crecía la desocupación y más se nos rebajaba el salario, cuando más se postergaba y robaba a los jubilados, más aguda se hacía la crisis y más robaban ellos, más festejaban y robaban los grandes banqueros y empresarios, más crecía la corrupción. No fueron el pueblo y los trabajadores los causantes de la crisis y de la destrucción del país. Y ahora que el país está destruido y exhausto siguen robando más y más. Pensar o creer que esas conclusiones políticas surgen de afuera o al margen de los trabajadores y el pueblo, es subestimar a los trabajadores, es creer que los trabajadores son un bolsillo o un estómago, que tienen una incapacidad congénita para comprender, que son incapaces de elevarse hasta comprender las causas que provocan su angustiante situación y que de los trabajadores no pueden surgir decenas y decenas de miles que se eleven hasta esa comprensión, ponerse al frente del conjunto de los trabajadores y contribuir a la organización del conjunto para acabar con estos males fundando otra sociedad. Si bien entre los trabajadores y desocupados hay diferentes niveles de comprensión, y hay una porción chica que ha sido contaminada por la degradación del régimen, la aplastante mayoría de los trabajadores intentan entender, sorteando las mentiras, los engaños, la desinformación y el ocultamiento de los medios de información, y que en esa lucha por entender por momentos se desalientan y muchos caen en un sentimiento de impotencia, pero también surgen de esa masa de trabajadores todos los días. Quienes más tenacidad ponen en superar esos transitorios estados de ánimo, prepararse a sí mismos y ayudar a preparar a otros compañeros, y logran avances. Por último, siempre se atribuye como viniendo de afuera de los trabajadores, a las propuestas, conductas y tareas que superan el nivel de las necesidades inmediatas, pero, es que no hay entre los trabajadores y el pueblo sectores con ilusiones o esperanzas de que tal o cual candidato del régimen que proviene de arriba, resuelva los problemas, y eso no es desde fuera de la lucha de los trabajadores, y sin embargo es una realidad en porciones de los trabajadores. Por último, tampoco las posiciones y la forma de proceder de muchos partidos u organizaciones de izquierda es ajeno, de afuera o al margen de los trabajadores y el pueblo, o no existen trabajadores que en su impotencia espontánea se quejan del conjunto diciendo que son todos corderos o cagones, que tenemos que salir todos ya, y que, a veces, hasta se juegan solos ante una u otra situación. Este proceder, no responde a un impulso de indignación personal y deja de lado cuestiones que los trabajadores sí tienen en cuenta, como la relación de fuerzas, el momento y los tiempos del proceso de reflexión en que está el conjunto, el punto o tema concreto que los trabajadores necesitamos reflexionar para avanzar más rápido, las maniobras del enemigo para confundir, los pasos organizativos a dar para avanzar de conjunto, etc. No hay ninguna posición ni proceder que no esté presente en toda la variada gama de conductas y niveles de conciencia de la masa de trabajadores. Lo que hay son diversos niveles de comprensión del problema que enfrentamos. Y de ese problema se desprenden distintas tareas, de diferente complejidad. Pero, que se llegue a la conclusión de la necesidad de enfrentarlos no implica, ni mucho menos, que se sepa cómo hacerlo con acierto. Este cómo enfrentarlos con acierto es otro paso, otro escalón a subir en la comprensión, porque para ello no basta con llegar a la conclusión de que nos roban, sino que hay que penetrar en el por qué y el cómo nos roban, es decir, en las causas. Porque enfrentarlos sin ese conocimiento nos lleva y nos ha llevado muchas veces a derrotas,
y a estas derrotas lo que le sigue es una profundización de la impotencia, del no se puede. Y ese conocimiento no surge, no brota solo ni únicamente de la actitud solidaria, esta es una, y solo una, de sus premisas, hace falta completar otros pasos que no surgen de la realización misma de la actividad solidaria para cubrir las necesidades inmediatas y elementales, se necesitan hacer otras cosas que no son imprescindibles para esa actividad solidaria, y que algunos las consideran hasta un estorbo, una traba, en esas actividades solidarias. Para organizar un comedor o merendero, compras comunitarias, huertas colectivas, existen millones de personas, amas de casa, etc., que a poco de poner manos a la obra aprenden los pequeños detalles que pueden llegar a desconocer, pero que en lo fundamental están ya preparadas por lo que hacen en su vida diaria. Y de hecho hay miles y miles que ya lo hacen y muy bien. Para tareas de apoyo en una escuela, hospital, etc. harán falta además de eso cierto conocimiento técnico específico, para los cuales en el mismo lugar se pueden encontrar las personas o fuerzas que lo proporcionen. Pero para encarar con éxito la lucha para sacarlos a todos ellos del comando de la sociedad hacen falta organizar tareas para las que la lucha por sobrevivir en la vida diaria no nos prepara y que ningún trabajador por sí solo puede resolver, pues es una tarea colectiva. Esa es la diferencia entre estas dos tareas. Por ejemplo, hace falta conocer y estar informados sobre lo que pasa en el mundo y en el país, qué pasa y qué se puede prever del movimiento económico, para saber de qué margen de maniobra dispone o dispondrá en el futuro inmediato el enemigo, hay que estar en condiciones de responder, y a tiempo, a las mentiras y confusiones que siembra la propaganda de ellos. Hay que preparar condiciones que permitan trasladar las experiencias de la lucha en un pueblo, empresa, barrio, etc., a todo el resto del país. Hoy son muy pocos los trabajadores que tienen posibilidades de comprar el diario todos los días, cosa indispensable para conocer la situación y el proceso económico, social y político para saber en qué condiciones concretas peleamos y cuándo nos conviene o no realizar tal o cual cosa, por lo tanto hay que asegurar que a decenas y centenares de miles, precisamente esos centenares de miles que realizan esas otras tareas más elementales, y por medio de ellos llegar a todo el pueblo, les llegue por lo menos un breve resumen de las principales noticias semanales o quincenales. Hay que preparar las condiciones para que decenas y centenares de miles tengan acceso fácil a una preparación teórica y política, para poder enfrentar con éxito a los políticos y economistas de ellos, que si bien son ineptos para resolver los problemas del pueblo, son en cambio hábiles tramposos para engañar y confundir a sectores populares. Y se podría seguir describiendo las necesidades y tareas, pues solo mencionamos aquí unas pocas, que se derivan del enfrentamiento contra esta lacra que nos gobierna y domina. Sin preparar todo eso y mucho más no solo será imposible ganarles pues pelearemos en enorme desventaja, sino que, sobre todo, no nos prepararemos para gobernar los trabajadores. Solo alcanzando a resolver estas y otras tareas consolidaremos las bases de un nuevo tipo de sociedad al servicio del ser humano y no al servicio de la ganancia y la riqueza. Nada nos será regalado, por eso es tan nocivo minimizar o reducir las tareas a resolver. Porque no hay una incapacidad fuera nuestro, en la propia situación, sino que son nuestras propias limitaciones actuales, en cuanto a las ideas, concepciones y falta de preparación la que nos está atando las manos y nos deja ese horrible gusto a impotencia que sentimos. Este es el segundo aspecto de la relación entre estas dos tareas, si la segunda tarea, la lucha por terminar con esta situación y sacamos esta lacra de encima, nace debido a que no podemos resolver la primera, la lucha contra el hambre, etc., es decir, nace como un intento de superación, de respuesta, a ese problema que no podemos resolver, tiene que nutrir a la primera de todos los elementos que ésta, por sí sola, no puede alcanzar. ¿Y qué es ese nutrir? Aportar masivamente todo lo necesario para que millones tengan al alcance de su mano la posibilidad de entender por qué y cómo nos roban. Ya que si preguntamos hoy a millones de los participantes y organizadores de comedores, marchas, etc. por qué nos roban, la gran mayoría contestará porque son ladrones. Sin embargo cambian los hombres y nos siguen robando, cambian los gobiernos y hasta las generaciones y siguen robándonos, y hasta las mismas instituciones públicas que tendrían que ser las custodias seguras contra el robo al pueblo, son las guaridas de los ladrones. Por lo tanto, hay algo más, mucho más, que el solo hecho de que son ladrones. Pero, hay más aún, en un robo existe el ladrón y la víctima. ¿Por qué siendo millones las víctimas no pueden impedir ser robadas? Y acá las respuestas comunes serán porque nosotros, el pueblo,
no tenemos fuerza o capacidad para enfrentarlos y vencerlos, y luego esas mismas personas en miles de marchas y protestas gritan: el pueblo unido jamás será vencido. ¿Cuál de estas dos afirmaciones es verdad? ¿Cómo lograr unirnos? Porque somos nosotros, el pueblo, quienes nos tenemos que unir, y eso depende en gran medida de nosotros, del pueblo, más que de ellos, porque no podemos. Si se trata del cómo nos roban, las incógnitas son mayores y más numerosas aún. Hay miles de mecanismos a través de los cuales nos roban y en los que el pueblo, atrapado en la lucha por la sobrevivencia diaria, no puede penetrar. Y si la segunda tarea no puede dar respuesta a estas y otras incógnitas, la realización de la primera tarea con todo lo solidario, humanitario y loable que contenga quedará a mitad de camino. Para nutrir a la primera es necesario que la segunda tarea contenga esos nutrientes, y eso no se logra sin un trabajo específico dedicado a tal fin, equipos de trabajo, etc., surgidos de los mismos trabajadores, máxime si, como se requiere, tiene que alcanzar dimensiones nacionales. 2 argumentos. Escuchamos 2 argumentos que provienen de esos 2 sectores de activistas que ya mencionamos. Los enamorados de la horizontalidad, y aún otros que sin mencionarla esgrimen los mismos argumentos, nos dirán: el pueblo mismo, a través de la modificación y transformación de sus relaciones interpersonales e intergrupales, realizará todo eso, sin necesidad de tareas especiales ni la elevación de muchos de sus participantes a realizar esas tareas más complejas. Esta es solo una fantasía idílica y platónica, empujada por algún intelectual de moda. En primer lugar, porque el pueblo, o sea, todos lo que tendrían que aportar para el cambio, pertenecen a distintas clases sociales y no todos tienen los mismos intereses ni la misma visión de qué otra cosa hay que poner en lugar de esto. En segundo lugar, porque aún dentro de la misma clase trabajadora, las condiciones en que viven las personas son muy distintas. Ya vimos que centenares de miles de chicos están imposibilitados de concurrir a la escuela, millones de adultos están sin trabajo, otros soportan jornadas de 10,12 o 14 horas, etc., etc. Y el régimen se encarga por miles de medios de embrutecer y degradar a miles de ellos, empujarlos a la delincuencia, a la droga, a la prostitución, a la ignorancia, etc., etc. O no hay aquí y allá luchas y aún robos de pobres contra pobres. Pero, supongamos que fuera posible a toda la masa de trabajadores acceder a entender por la vía de su vida práctica, ¿cuánto tardaría en acceder por esa vía a la comprensión del mundo en que vive, a las relaciones de fuerza existentes, a las condiciones económicas, sociales y políticas en que transcurre su lucha? Y el tiempo cuenta porque existe un enemigo, que traza estrategias, prepara trampas y engaños, represión, etc. Y cuanto más tiempo pasa, más sentimiento de impotencia acumula una parte, por lo menos, de las masas, y más fácil pasto es para el enemigo. Se podrá argumentar, también, que algunos partidos de izquierda realizan algunas de estas tareas, solo algunas y muy limitadamente, pero lo hacen con el objetivo de engordar su propia organización y no para que el conjunto de los trabajadores del lugar donde están actuando acceda a los conocimientos y la información para profundizar su comprensión. Y por otro lado, quienes rechazan esos métodos y el aparatismo de los partidos de izquierda, no alcanzan a ver que esos métodos son consecuencia de errores en la concepción política de esos partidos, y al no ver esa conducta como derivada de una concepción política equivocada, limitándose solo al rechazo a esa conducta y métodos con el reclamo de horizontalidad, tampoco ellos dan respuesta a la causa real y más profunda del problema. Se trata de responder a la pregunta: ¿qué concepción política posibilita destrabar la acción popular para que los trabajadores y el pueblo desplieguen toda la potencialidad que poseen? Quienes reclaman esa horizontalidad y autodeterminación no advierten que ellos también expresan en cuanto a la concepción política las mismas limitaciones que los partidos de izquierda, solo que lo expresan de otra manera. Porque el problema es que se expresará en esa horizontalidad, para decirlo exageradamente, se expresarán masas confundidas, desinformadas, que no creen en su capacidad y se sienten impotentes, víctimas de la propaganda y de las maniobras del enemigo, o, se expresarán masas informadas, conscientes de la causa de los problemas y de la fuerza y capacidad que poseen. Para resolver la encrucijada en que nos encontramos hace falta organizarnos para encarar todas y cada una de las tareas que enfrentamos, aprender a trabajar en todos los planos y ámbitos, sin escapar a la responsabilidad que nos impone la hora con conceptos que, como un tambor, suenan fuertes solo porque son huecos, sobre que tales o cuales tareas son de afuera de las masas, o el enamoramiento por una horizontalidad que no alcanza a dar respuesta a la situación y se demuestra, en la práctica y,
En los hechos, tan estéril como el aparatismo al que critica. Se trata de una acción profunda, enérgica, sistemática, sostenida en el tiempo, para contribuir en todos los planos a que grandes masas amplíen su visión y su horizonte, una acción que supere y derrote la acción del enemigo que empuja a la mediocridad, a la chazurá, a la ignorancia y el embrutecimiento, en definitiva que contribuya eficazmente a preparar en todos los aspectos a millones de personas para acometer con éxito la magna tarea que tenemos por delante, construir una sociedad donde el hombre sea hermano del hombre y ambos convivan en armonía con la naturaleza. Y de marzo de 2003.